contundente en el título del libro de Mondragón, de manera más sutil pero no menos significativa en la argumentación desplegada por Perrault. Enarbolar la filología y enaltecer los estudios humanistas constituye una tesis fundamental en cada una de las obras. Tras décadas de asedios críticos por parte de diversas corrientes de pensamiento, que van desde el marxismo hasta el postestructuralismo, desde las propuestas decoloniales hasta los abordajes transdisciplinarios, la filología es pensada por los autores como tradición secular y posibilidad contemporánea. Participar en el debate, suscitado por los dos libros, implica entonces tomar esta cuestión y revisar sus luces y sus sombras, sus fundamentos y potencialidades, sus silencios y tensiones. Primer apartado, la filología, reivindicación y reinvención. La filología no parece mentada como uno de los temas principales del libro de François Perrault. Según se puede leer, la problemática que atraviesa los capítulos de su libro es, cito, la del desvanecimiento de la forma artística y de sus insustituibles valores formativos, tanto estéticos como éticos y cognitivos en el ámbito de la reflexión en torno a la literatura. De esta manera, la autora se pone a revisar ciertas obras fundamentales de la tradición crítica latinoamericana para rastrear cómo durante las últimas décadas del siglo XX se percibe el impacto de sucesivos giros epistemológicos que borronean y desplazan la cuestión de la forma. Ahora bien, la hipótesis central de su trabajo, la pérdida de relevancia y centralidad de la forma literaria, deriva en una captación agonística de las crisis de las humanidades en las sociedades globales. En un productivo trabajo sobre la trayectoria de Perrault, Andrés Kossel ha señalado que el programa intelectual de la crítica supone una firme defensa de la ciudad letrada, del legado civilizatorio europeo y de los poderes de la letra. A contramano de los embates dados por la teoría contra la modernidad y el etnocentrismo y en abierta polémica contra los giros lingüísticos y antropológicos en las humanidades, la autora rompe lanzas contra toda labor crítica que reniegue de tareas y valores tradicionales. De esta manera, a lo largo de transculturaciones en el aire, es posible recuperar una mirada nostálgica hacia tiempos mejores en la que los especialistas en literatura confiaban en que sus minuciosos exámenes sobre los estilos de autor eran por sí un aporte cívico para sus sociedades. Más allá de la veracidad histórica de esta idea, lo cierto es que el libro de Perrault se ocupa de denunciar una y otra vez el olvido de las especificidades disciplinares. Por ejemplo, el proyecto historiográfico dirigido por Ana Pizarro durante la década del 80 es pensado como parte de un proceso de pérdidas de las fronteras disciplinarias fomentado por agentes de la, cito, industria del imaginario de masas. Fin de cita. Sobre tal devenir, Perrault afirma, cito, en el transcurso de esta empresa de remoción acudieron alternativa y conjuntamente, primero, al rigor científico de la lingüística estructural contra el empirismo de una tradición filológica juzgada obsoleta. Fin de cita. El uso de la palabra juzgada señala la distancia del autor ante el enunciado. No solo hay desacuerdo con la idea, sino franca polémica. La filología, aun con sus limitaciones de época, lejos de ser obsoleta, puede resultar todavía una clave para restaurar la trascendencia social de la práctica crítica. Por otro lado, la apropiación de Rafael Mondragón en torno a la filología es muy disímil. Su trabajo también entiende la necesidad de revisar la tradición crítica latinoamericana, pero en vez de focalizarse en las últimas décadas del siglo XX, el autor opta por trazar un amplio panorama que va desde principios de siglo hasta la década del 60. De una manera muy similar a la de Perrault, también identifica en la contemporaneidad de los estudios literarios cierta crisis acerca de la significación cultural y política de la lectura. No obstante, Mondragón no asume la entonación estentórea de su colega, ni tampoco se vuelca a denunciar los giros que han desintegrado lo literario. Más bien, su trabajo tiende a repensar de qué manera los saberes y las prácticas ligadas a la tradición filológica pueden representar formas y métodos válidos para que las humanidades recuperen hoy su función y trascendencia social. La reflexión dialoga productivamente con un texto que puede situarse como eje transversal de la mirada crítica ensayada en Un arte radical de la lectura. El manifiesto lanzado por el alemán Ottmar Ette en 2007, titulado La filología como ciencia de la vida. En su manifiesto, el romanista llama a reformular el sentido de la filología
y entender el estudio de la literatura como un saber sobre el vivir. Mondragón retoma estas ideas para reinventar en pleno siglo XXI la significación histórica y cultural de la filología. El autor traza una operación específica sobre el sentido de la disciplina, en la cual ya no se entienden como términos, en meros términos de institución humanísticos o métodos de análisis, sino en tanto labor intelectual de elevada trascendencia. La filología, según él, se enlaza con la formación de una subjetividad atenta a toda experiencia estética mediada por las palabras, pero sobre todo empática con las demás voces y sujetos. El respeto por los otros y la valoración de lo disímil implica un ejercicio de convivencia y empatía que la filología, en tanto amor por las palabras, sostiene y enaltece. Como es posible comprobar, la valoración de la filología ensayada por Mondragón dista enormemente de la enfática defensa de la tradición desplegada por Pérou. Sin embargo, otros temas y operaciones vinculan notablemente las tentativas, como veremos a continuación. Segundo apartado, modelos, silencios, interlocutores. ¿Qué figuras intelectuales son recuperadas por Pérou y Mondragón en sus ensayos? En Transculturaciones en el aire hay dos figuras centrales, cuyas hipótesis de lectura aparecen reflejadas en el título: Ángel Rama y Antonio Cornejo Polar. Además de ello, la autora estudia las obras de Fernando Ortiz y de Ana Pizarro. Los cuatro autores son ubicados en un esquema dicotómico que jerarquiza las obras del crítico peruano y del antropólogo cubano, mientras problematiza el legado de Rama y de Pizarro. Las elaboraciones del uruguayo y la chilena participan, de acuerdo con la autora, con el debilitamiento de las formas y las posibilidades de la disciplina, por lo que son sometidas a un minucioso trabajo de lectura en el que se resaltan aporías, incongruencias e indefiniciones entendidas como expresión de la crisis en los estudios literarios. Por su parte, Mondragón procede a una suerte de arqueología de aquellos debates constitutivos en el devenir de la tradición crítica latinoamericana y las tensiones, propuestas y exploraciones que los estudios literarios han emprendido ante las demandas históricas y culturales de sus sociedades. Para esto, se opta por una estrategia doble, que tiende tanto hacia el trazado de constelaciones de problemas críticos como hacia la reseña biográfica e intelectual de los nombres convocados. El libro se organiza entonces como la indagación de una galería de figuras integradas por Raimundo Lida, Amado Alonso, Ángel María Garibay, Pablo González Casanova, Jesús Lara, José Carlos Mariátegui, Pedro Enrique Sureña, Ángel Rama y Antonio Cornejo Polar. Mondragón echa luz sobre las circunstancias sociales, políticas e institucionales adversas de cada intervención y subraya que la precarización laboral, la inestabilidad económica y la falta de reconocimiento social de la disciplina y sus hacedores es una experiencia común a casi todas las biografías enhebradas por el ensayo. Entre ambos libros es posible destacar dos figuras destacadas, aunque por razones diferentes. El primero es Ángel Rama, quien se revela para Mondragón como el responsable de producir hacia la década del 60 uno de los últimos programas teóricos concebidos para pensar los modos de leer la literatura latinoamericana en articulación con la cuestión social y cultural. En contraposición, Pérou continúa una discusión con la obra del crítico uruguayo que se puede remontar hacia 1976, cuando publica su libro sobre el modernismo. Desde entonces se acumulan en la obra de Pérou los enjuiciamientos negativos hacia sus elaboraciones que concluyen en Transculturaciones en el aire con la insistencia sobre su falta de claridad conceptual. La otra figura que aparece en los libros es la de Antonio Cornejo Polar, quien asciende en ambos casos a una figura modélica de crítico literario. Para François Pérou, el libro Escribir en el aire es celebrado como un ensayo innovador que renueva métodos y tópicos de la crítica latinoamericana y logra anudar de forma dinámica los fenómenos históricos y las formas artísticas. Por su parte, Rafael Mondragón también entiende la originalidad y el valor del crítico peruano, pero en vez de trabajar con sus libros más emblemáticos, decide analizar lo que él llama la edad de plata del intelectual, esto es, sus años de formación. La operación es interesante porque al optar por recuperar los ensayos de juventud, el autor termina por resaltar en la obra de Antonio Cornejo Polar la convergencia entre la captación política de los principales problemas de la sociedad peruana y una sólida formación filológica.
Es justamente esta misma formación filológica lo que Perroux, en Transculturaciones en el aire, se ocupa repetidas veces de subrayar. Así, al referirse a cuestiones centrales de su pensamiento, sentencia que son, cito, esas mismas que se hallan en el centro de las preocupaciones del crítico y teórico peruano desde sus inicios, marcados por la tradición filológica. El peso de la tradición resulta tan trascendental en el ensayo de Perroux que se podría sostener sin forzar demasiado la argumentación que parte de los aciertos teóricos y críticos del autor de Escribir en el aire dependen de su ascripción a los valores y métodos de lectura propios de la filología. La elección de figuras intelectuales de interés convive también con una serie de silencios que resultan tan significativos como los nombres propios. El primero de ellos tiene que ver con los esfuerzos, las hipótesis y los debates más recientes de la crítica literaria latinoamericana. A pesar de las exuberantes notas al pie de los dos libros, llama la atención cómo ninguno de ellos se detiene en los aportes de autores como Silvano Santiago, Beatriz Arlo, Josefina Ludmer, Alejandro Lozada, Carlos Rincón, Nelly Richard, Julio Ramos o Hugo Achúgar, entre otros. En el caso de Mondragón, es cierto que algunos apellidos aparecen como referencia al pasar y que la omisión se debe en parte al corte temporal de su corpus, que concluye hacia mediados del 60. Esta consideración torna aún más incomprensible el silencio de Perroux, quien analiza textos e intervenciones que van desde la década del 80 hasta la primera década del 2000, pero se saltea de forma evidente los trabajos de sus colegas, muchos de los cuales son sus contemporáneos y forman parte de la misma generación intelectual. El gesto se replica y profundiza con los esfuerzos más recientes de las nuevas camadas de especialistas en literatura y crítica latinoamericana, que son elididos radicalmente. El contraste con la actitud de Mondragón aquí se profundiza, ya que el autor mexicano se ocupa de manera profusa de citar los artículos y ensayos de sus compañeros de camada. Construye así una suerte de sujeto colectivo, un nosotros generacional constituido por los jóvenes intelectuales precarizados de las universidades latinoamericanas, amantes de las letras, pero preocupados por el rumbo de la sociedad y de la cultura. A ellos se dirija ciertamente su llamado. Por su parte, la interpelación de Perroux adquiere un sentido magistral y una orientación verticalista que asume los modos de la conferencia. En tanto supone un único hablante, legitimado, con autoridad para citar, glosar, analizar, sentenciar e interpelar a su público, el lector. En este sentido, los destinatarios de su obra parecen dividirse entre quienes comparten sus juicios a rajatabla y quienes perciben sus tesis como parte de un discurso moderno perimido, a los que el texto tiende a apostrofar de partícipes en la decadencia cultural contemporánea. Se trata de una intervención, por lo tanto, pautada por un ánimo beligerante. El segundo silencio, que me gustaría resumirlo para no extenderme demasiado, es la cuestión de la revolución digital, que no aparece en ninguno de los dos textos y que tanto impacto tuvo en las humanidades de las últimas décadas. Lo anecdótico, lo sugerente de este olvido es que los dos libros fueron publicados de forma digital, están online y no se consiguen en papel. Entonces, esa contradicción me pareció muy llamativa y creo que es un llamado a la reflexión sobre cómo hacemos circular nuestros trabajos, ¿no? Para concluir, falsas conclusiones, apuntes para seguir el debate. El recorrido por los dos libros no pretende negar sus aciertos ni disminuir la productividad de los dos proyectos, que sin duda representan para la discusión contemporánea un llamado a atención y una voluntad de diálogo y debate poco frecuente. En épocas de posturas cínicas, de espíritus derrotistas y ciertos utilitarismos académicos agigantados por la lógica mercantil de los papers y las carreras de investigación diseñadas bajo el molde de las ciencias duras, los ensayos de François Perroux y Rafael Mondragón son índice de que parte de la crítica latinoamericana no renuncia a sus preocupaciones ciudadanas ni a sus ánimos de intervención cultural. No obstante, justamente la riqueza de sus aportaciones es lo que empuja a la revisión y al debate. Y entre las observaciones que se desprende de su lectura en conjunto, sobresale como problema la reivindicación de la filología como disciplina secular que merece ser recuperada y sostenida. En tiempos de agendas académicas atravesadas por las propuestas de los estudios culturales, la crítica postcolonial, los proyectos decoloniales, los feminismos y otros enfoques críticos, borrar del horizonte los esfuerzos de las últimas décadas para repensar la lectura de la literatura latinoamericana parece un gesto tan provocativo como inexplicable. Una de las claves de esta postura reside quizás en la centralidad que la tradición filológica todavía tiene en la Academia Mexicana. El libro de Mondragón, por ejemplo, es editado como parte de las publicaciones del Instituto de Investigaciones Filológicas, donde el autor se desempeña como investigador.
Por su parte, François Pérou es profesora e investigadora titular de la UNAM desde 1973 y pertenece tanto al Sistema Nacional de Investigadores como a la Academia Mexicana de Ciencias, lo que implica que no habla desde un rol institucional marginal, sino desde un espacio intelectual consagrado. Se entiende entonces en parte por qué, siendo tan disímiles sus propuestas y entonaciones, ambos comparten la valoración de la filología como disciplina, una operación que resulta llamativo para cualquier lector lejano de ese campo intelectual tan específico, en donde la tradición filológica presenta un prestigio algo más matizado. Lo anterior no significa en absoluto negar la necesidad de recuperar nuestro legado crítico y literario en común, más bien todo lo contrario, por supuesto. Mi propio trabajo de investigación entiende esta tarea como fértil e imprescindible. La indagación desarrollada hasta aquí apunta entonces a la posibilidad de tomar la original reformulación de la filología por parte de Mondragón o incluso el llamado de atención sobre el sentido de los estudios literarios ensayado por Pérou como dos tentativas, a todas luces válidas, legítimas, que deben dialogar y debatir con otras alternativas intelectuales también en marcha, más o menos productivas, más o menos tradicionales. En todo caso, desde mi punto de vista, el desafío consiste en partir de la filología hacia nuevos horizontes, en vez de quedar anclados en una tradición que, incluso siendo fundamental y trascendente, no alcanza para dar cuenta y transformar de manera lúcida y constructiva los nuevos objetos, problemas y dilemas de la investigación literaria en América Latina. Muchas gracias. Bueno, si te parece, Mariana, pasamos a tu exposición. La siguiente exposición se titula La figura del haitiano en la literatura dominicana, Derrumbes, de Aurora Arias, y la expositora es Mariana Barbero, de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Buenas tardes. En el volumen de relatos emoticons, publicado en 2007 y reeditado en 2015 por Corregidor, la escritora dominicana Aurora Arias pone en cuestión la idea de una identidad cultural dominicana homogénea, largamente sostenida por los discursos oficiales. Sus cuentos abordan algunas constantes y problemáticas que atraviesan el Caribe en general y a República Dominicana en particular. Entre las más ostensibles, las migraciones interinsulares, las diásporas crecientes, los conflictos sociales nacidos de políticas locales o de intervenciones externas, la fuerza congregante ejercida por un imaginario que asocia el Caribe con lo paradisíaco. En contraste con la versión de la identidad dominicana, monolítica y armonizadora de las diferencias, los relatos de Arias trazan otra. Es la que visibiliza actores negados, subjetividades emergentes y formas de habitar, de transitar, de vivir la ciudad, que desestabilizan la imagen aplanadora de la identidad cultural isleña. Me refiero a las que ponen de manifiesto personajes que, como afirma Emily McGill, ocupan una posición externa e interna respecto a la sociedad, la nación y la historia. A través de sus historias de vida, Arias tematiza diversos conflictos de la sociedad dominicana: la violencia, el prejuicio racial, la desigualdad, o el peso que cobran los sistemas de creencias alternativos respecto de los institucionalizados, y las expresiones de la cultura popular en el cuerpo social fragmentado. También aparece la figura del inmigrante haitiano y la discriminación que pesa sobre ellos, en el contexto de la relación dominico-haitiana. Esta cuestión es la que abordo aquí en uno de los relatos de emoticons, Derrumbes. En él, un narrador se dirige a una interlocutora, doña Clarita, personaje al cual Arias, en una entrevista, identificó con su abuela. Se trata de una anciana fundadora de un barrio en Santo Domingo durante los llamados 12 años del gobierno de Joaquín Balaguer, de 1966 a 1978. El narrador hace referencia a los cambios sufridos por el espacio a lo largo de esas 3 décadas, uniendo de ese modo el pasado con el presente. Como afirma Gabriela Tineo en su prólogo a la edición de 2015 de Emoticons,
se desmorona el barrio de la Anciana para dar paso a la ficción del progreso de cemento y su memoria aguijoneada por un interlocutor que enlaza las muertes del pasado, masacres y asesinatos de Trujillo, con las zozobras del presente, recrudecidas por los atracos a cualquier hora y en cualquier lugar. Es aquí que cobra sentido el epígrafe de Borges, con el cual se inicia el cuento: no nos une el amor, sino el espanto. En el contexto del relato, podríamos pensar en el espanto de la violencia del pasado y del presente. Cabe recordar que la dictadura de Rafael Trujillo, que se extendió de 1930 a 1961, impactó fuertemente en la sociedad dominicana, y su violencia y poder llegaron a infiltrarse en los lugares más recónditos de la vida en comunidad. Esto implicó que las reminiscencias de esta etapa de la historia dominicana llegaran hasta mucho después de la muerte del tirano. También une el pasado con el presente la presencia de los obreros haitianos, fundamental en la construcción del barrio en la época de Balaguer y en los cambios realizados en la actualidad. Y cito: muchos obreros haitianos, eso sí, pero solo al principio cuando se levantaban las casas, porque luego quedó plenamente establecido el mundo del ensanche, y ya no quedaba nada más que construir. Ahora, ya casi se han mudado todos sus vecinos. Han vendido sus casas, han tumbado todo para volverlo a hacer, pero hacia arriba. Otra vez los haitianos invadiéndonos, piensa usted. Comienzan a salir temprano en la mañana, desayunan en cualquier colmado, un pan de agua con algo de salsa de tomate y un refresco rojo que se tragan con cara de hambre y de fortuna, y terminan al caer el día. Fin de la cita. Aquí se evidencia el lugar de los obreros haitianos y las duras condiciones de trabajo, las cuales se exhiben en el modesto desayuno que ingieren para afrontar una larga jornada laboral. Por otra parte, el verbo elegido por el narrador para referirse a la presencia de los inmigrantes invadiéndonos traduce la mirada despectiva de parte de la sociedad dominicana hacia los procedentes de la otra media isla. También se observa la ficción del progreso de cemento al que alude Tineo. El derrumbe de las casas construidas durante la fundación del barrio para dar lugar a la construcción hacia arriba, el reemplazo por edificios, vinculado con el acelerado proceso de modernización que vivió Santo Domingo a partir de la década de 1980. Importa subrayar que la inmigración haitiana en República Dominicana, iniciada a comienzos del siglo pasado y ligada durante muchos años a la industria azucarera, continúa siendo profusa hasta el día de hoy y conlleva la problemática de la fuerte segregación. En el año 1937, Rafael Trujillo ordenó la matanza de los haitianos que vivían en la frontera dominico-haitiana. Un dato que basta para ilustrar la complejidad de la relación entre ambos países es que incluso hacia fines de septiembre de 2013, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana emitió una sentencia que resuelve despojar de la nacionalidad dominicana a quienes tengan ascendencia haitiana, condenándolos a la inexistencia institucional y jurídica. En el año 2014, y ante las críticas internacionales, las autoridades dominicanas elaboraron una ley con la que restituyeron la nacionalidad a quienes ya tenían documento de identidad dominicana, lo cual se materializó con un decreto firmado por el presidente Danilo Medina en 2020. Sin embargo, esta medida benefició a 750 personas, una minoría de los afectados por la sentencia del 2013. Cabe destacar que las duras condiciones de vida de los trabajadores haitianos provocan que sean utilizados como mano de obra barata, en condiciones que muchas veces se acercan a la explotación o directamente lo son. La presencia de los haitianos en República Dominicana no se limita a la industria azucarera, sino que también se desempeñan en el trabajo doméstico o, como vemos en el caso de derrumbes, en la construcción. En una entrevista publicada en el año 2015, el intelectual dominicano Silvio Torres Ceilán hace un recorrido histórico por el discurso anti-haitiano y la noción de lo haitiano como otredad de la que se vale la dominicanidad para distinguirse, como elemento adverso al haitiano.
Asimismo, destaca el carácter construido del conflicto entre ambos países y el prejuicio racial detrás del sentimiento antihaitiano. Este pensamiento va en consonancia con el de otros escritores y ensayistas, como Mauri Pérez, quien también pone de relieve el racismo y la xenofobia contra los trabajadores del país vecino, quienes fueron señalados como chivo expiatorio ante la crisis económica y social de la República Dominicana. También denuncia la visión conservadora y racista que las élites dominicanas han transmitido a lo largo de la historia, ya que el discurso identitario dominicano, enunciado desde el poder, vinculaba la dominicanidad a lo europeo, lo católico y lo blanco, omitiendo la matriz negra. En Derrumbes se pone de relieve esa mirada discriminadora hacia el haitiano, a quien se culpa de los robos en el barrio, aunque ellos mismos son víctimas de la inseguridad. Y cito: da miedo, porque cuando cruzan por alguna calle y se encuentra con el reguero de haitianos, usted aprieta su cartera y se echa a un lado, temerosa de ser atracada. Y sin embargo, al que atracaron un sábado de estos, fue un obrero haitiano, cuando temprano en la mañana salía de cobrar su sueldo semanal en una construcción. Y no eran haitianos los atracadores, sino dominicanos. Eso es lo que más duele. Fin de la cita. El fragmento focaliza en un aspecto que va a observarse a lo largo de todo el relato: el contraste entre la presencia cotidiana de los inmigrantes haitianos en la sociedad dominicana, su cercanía, y los prejuicios y representaciones mentales respecto a ellos, el miedo. Esto también se percibe en el siguiente fragmento. Así que quédese tranquila en su casa, aunque le tema a los obreros haitianos sentados alrededor de un fogón y un locrio de pica pica en la construcción de al lado, cada noche al terminar la jornada. La suerte es que ellos ni se sienten, se hacen los invisibles, como si fuera posible, con ese brillo en los ojos que a usted tanto le asusta, porque desde niña le dijeron que los haitianos comen gente. Fin de la cita. Entre las representaciones y prejuicios respecto de los haitianos que provocan el temor de doña Clarita, despunta la creencia de que comen gente, para contrastar con la cotidianidad y la cercanía de la presencia de los obreros, como dice en el relato, sentados alrededor de un fogón y un locrio de pica pica en la construcción de al lado, cada noche al terminar la jornada. En octubre de 2013, con motivo de la sentencia que despojó de la nacionalidad dominicana a descendientes de haitianos, la escritora y cantante dominicana Rita Indiana publicó un artículo en el diario español El País, titulado Magia Negra. ¿De qué lado de la isla viven los diabólicos? Allí retoma una noticia del año 2010, donde con motivo del terremoto que asoló Haití el 12 de enero de ese año, el pastor evangelista Pat Robertson atribuyó el desastre natural al pacto con el diablo, a través del cual los fundadores de Haití habrían obtenido, según él, la independencia de Francia en 1804. Asimismo, Patterson contrapuso Haití con República Dominicana, país este que señaló como un ejemplo de prosperidad, ya que, en palabras del pastor, no es una república de satánicos. A partir de ese hecho, la escritora y cantante denuncia la estigmatización hacia quienes emigran del este hacia el oeste y vincula el haitianismo con el racismo y el rechazo de la matriz cultural africana. Según Indiana, queremos que los haitianos construyan nuestras casas, iglesias y puentes. Queremos que corten nuestra caña, pero sin formar parte de la sociedad civil, víctimas de una ilegalidad irreparable. Esta visión del haitiano como la otredad y la contraposición a los dominicanos es lo que también queda en evidencia en el relato de Arias. El cuento concluye con un hecho trágico, que tiene como protagonista a uno de los trabajadores haitianos involucrados en la construcción del edificio. Y cito: y entonces se escuchará otro ruido, esta vez un golpe seco, cuando se desplome, fulminado por un cable de alto voltaje, el joven haitiano, obrero de la construcción, que por apetecer un mango, habrá tomado una varilla en forma de bastón para tendérsela a una rama echada sobre un alambre eléctrico, haciendo un mal contacto.
Carbonizado, su cuerpo, muy negro, caerá en su patio, casi a sus pies. Sigan trabajando, gritará el encargado de la construcción, cuando los demás obreros corran consternados al ver lo ocurrido. Sigan trabajando. Escuchará usted a lo lejos, produciéndose en su cabeza un total derrumbe. Fin de la cita. El pasaje denota la deshumanización, ya que el responsable de la construcción, en vez de asistir al herido, ordena a los demás obreros que continúen trabajando. Por otra parte, el derrumbe al cual refiere al final, y que da título al cuento, es polisémico. Por un lado, alude al derrumbe de las casas en el barrio, y por el otro, al estado mental de doña Clarita. En una entrevista con Fabián Soberón, Arias reveló que este pasaje se inspiró en un hecho real. Un día yo estaba en el patio y veo a un muchacho muy joven, obrero. Él parece que tenía hambre. Esto es una suposición mía. Era como mediodía. En mi casa, en el patio, había una planta que estaba llena de mangos. Y él con una varilla de hierro, desde un hueco de una ventana que estaban construyendo, intentó alcanzar la planta e hizo contacto con un cable de electricidad que pasaba por ahí y se electrocutó. Yo vi cómo se fue poniendo su cuerpo y yo vi que el capataz de la obra, dominicano, les dijo a estos sigan trabajando cuando los otros, en una reacción natural y humana, iban a ayudarlo. Fin de la cita. En conclusión, podemos afirmar que en el cuento Derrumbes, Arias explora la situación de los inmigrantes haitianos en República Dominicana y los prejuicios y representaciones largamente construidos, en el contexto del complejo vínculo entre las naciones que integran el territorio insular. A partir del relato de las transformaciones sufridas por un barrio en Santo Domingo, se pone de relieve el contraste entre la presencia cotidiana de los trabajadores de la otra mitad de la isla, piezas claves en la economía dominicana, y la estigmatización de la que son objeto. Muchas gracias. ¿Estamos? Sí. Bueno, muchas gracias, Mariana. Abrimos para alguna ronda de intervenciones, de preguntas. No sé si el público tiene ganas de preguntar algo. Si no, yo voy con alguna pregunta que ya anoté para Mariana. Me llamó mucho la atención de tu trabajo de análisis, que el haitiano aparece representado siempre en una cuestión, en una situación de explotación, ¿no? Como si fuera un objeto de explotación por parte de los sujetos dominicanos. ¿Hay en esta narrativa de Arias o en otras narrativas dominicanas algún tipo de representación que vaya por fuera de este molde? Es decir, no tanto que represente el prejuicio, sino que los considere como sujetos más allá de ser explotados, marginados en la sociedad dominicana. Es decir, ¿hay alguna forma de pensarlos de otra manera? Bueno, quizás yo en algún momento leí una novela, Nombres y Animales, de esta autora que mencioné, Rita Indiana, en donde si bien no está la figura del haitiano que también trabaja y demás, quizás no se ve de otra manera un poco distinta, ¿no? O sea, aparece la discriminación y demás, pero quizás como lo planteas vos, se lo ve como sujeto por fuera de esa situación de explotación, digamos, ¿no? Ese sería un ejemplo que recuerdo en este momento, digamos. Muchas gracias. Y ya que estamos con ese tema, ¿hay una frontera idiomática, hay una cuestión lingüística? O sea, en esta novela el haitiano, digamos, es un empleado en la veterinaria que tiene la familia de la protagonista y establece un vínculo, digamos, con quienes trabajan con él, digamos, o sea, va más allá, digamos, de la situación de explotación, digamos, sino que aparece desde otro lugar esta figura, ¿no? Claro, sí, justamente era eso lo que iba, súper interesante. ¿Nombres y animales dijiste? Sí. Genial. Y lo que te quería preguntar es si en alguna de estas narrativas dominicanas hay algún trabajo sobre los lenguajes, ¿no? Como si se trabaja sobre el francés, sobre el creol, digamos, si hay algún problema de representación ahí con respecto a la cuestión lingüística. En realidad, o sea, no aparece, digamos, como, al menos en lo que yo he leído, digamos, ¿no? Como una cuestión, como un objeto, digamos, de trabajo. Quizás sí se pudo en algún momento mencionar, digamos, esta cuestión del lenguaje,
pero al menos en lo que yo he leído, digamos, quizás esta cuestión de trabajo con el lenguaje y el creol aparece más en lo que es la literatura específicamente, digamos, haitiana, digamos. Bueno, muchas gracias. Bueno. No sé si hay alguna pregunta. Sí. No hay problema. Sí, sí, sí. Pasó un poquito. No hay problema, no hay problema. Yo estaba en su mesa, entonces tuve que salir corriendo también, así que los entiendo, no hay problema. Los dos textos son del 2019. Justamente mi punto de partida es lo llamativo que dos textos que son tan recientes se comen las últimas 3 décadas de transformaciones críticas. Bueno, un poco el punto de partida es eso, ¿no? Es decir, bueno, en nuestros medios, en nuestra formación académica, la filología no es efectivamente esto, ¿no? Y en estos dos textos, sobre todo en el del Perú, hay una cuestión beligerante de decir, bueno, frente a los estudios culturales, frente a las nuevas agendas, la filología. Y yo había pensado también que hay otras alternativas. Estaba pensando en el trabajo de reinvención de la filología que está haciendo Daniel Link a partir de los trabajos de Antelo, ¿no? Esta idea de archifilología, pero es una visión posmoderna, algo que como que va por otro lado, es antihumanista. En cambio, esto es una reivindicación de la ciudad letrada, del humanismo, pero sin dar lugar a la discusión, que también es lo que me parece que es más problemático. Porque si estuviera planteado, si en alguno de los capítulos estuviera planteado, bueno, cuáles son las transformaciones contra las que estoy en contra, bueno, blanqueamos un poco el debate, pero no aparece, no aparece. Exactamente. En el EPU lo que pasa es que se dice que hay como una especie de olvido de la forma artística en el trabajo de la crítica, ¿no? La reivindicación humanista, digamos, ¿no? Y se forma como se propone un proyecto teórico basado en Lotman y Bakhtin, o sea, exactamente, ¿no? Como totalmente. Y que y que sigue poniendo en el medio al hombre, digamos, ¿no? Todo lo que aprendimos a repensar desde los 60 también, ¿no? Eso es súper interesante. Y lo que me pasaba, discúlpame, ya te pasa, con el trabajo de Mondragón, que es un profesional mucho más joven, digamos, como es otra generación, y que sin embargo de nuevo vuelve a poner la filología ahí en primer lugar, ¿no? Y eso fue súper llamativo. Los dos, los dos. Sí, totalmente. Sí, 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 sí. Sí, sí, esa cuestión. Sí, que abre otras puertas que no estaban ahí en el. No. Sí, 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 sí. Son trabajos de crítica, son modélicos, digamos, ¿no? Como que uno puede aprender a leer. Sí, sí, sí. Sí, es como un panorama demasiado dicotómico, ¿no? Entre lo que no hay y lo que sí. Totalmente. Sí.
Totalmente, totalmente. Yo también lo traía, ojalá a lo largo de la semana podamos debatir de este tipo de temas, porque también me llamó la atención si es que nosotros en la Argentina, en el sur, estamos muy fuera de esta discusión, o si en otros lugares se está discutiendo también esto, porque es súper interesante. ¿Qué pasa si en los otros centros académicos latinoamericanistas se está discutiendo la necesidad de volver hacia modelos? Mira, a mí lo que me pasa con Mondragón es que ahí sí hay una reformulación de lo filológico y lo filológico intenta recuperar parte de la tradición estrictamente filológica, pero también la repiensa en el sentido de los estudios literarios en un sentido más amplio. De hecho, las figuras que él señala como figuras modelos de la filología latinoamericana son en realidad modelos de críticos, digamos. Es difícil pensar a Ángel Rama como un filólogo, ¿no? Son figuras que van mucho más allá de la filología. Entonces, me parece que este uso más laxo que Mondragón aplica a la idea de filología le permite moverse de una manera un poco más cómoda. En el caso de Perú, lo que tiene es un anclaje marxista, ¿sí? Que fue matizando a lo largo de las décadas, a lo largo de los libros, que de cierta manera se reformula con los aportes de Bakhtin, pero que no abandona ese trabajo estrictamente literario, ¿no? Y ese trabajo estrictamente literario que se basa en la noción de autor muy fuerte, ¿no? Es como que no supera eso. Mondragón hace un trabajo bastante interesante para mí, es como una genealogía, una arqueología mucho más rica, porque engarza desde Mariate y él se incluye en esa tradición, exactamente. De cierta manera, un representante. José Carlos Mariate y digamos está Caso, está Reyes, digamos la tradición crítica más sí, de cierta manera. Exacto. Sí, 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 sí. Bueno. Bueno. Claro, exactamente, que hizo una colección de autores del Caribe y ahí se incluyó emoticón, sí, sí, sí. Si no son textos un poco complejos de conseguir, digamos, sí. De hecho, hasta que yo cuando empiezo a trabajar áreas, hasta que no ocurre esta edición de corregidor, ¿no es cierto? Nos manejábamos con fotocopias de algunos relatos, que era lo que podíamos acceder. Eh, claro, claro. Después Julio Ramos nos envió el PDF completo y quisimos, o sea, anduvimos por años detrás de la primera edición, pero nunca nada conseguimos. No. Sí, claro. Mm, sí, claro. Sí. Sí, y nada. Claro, claro, claro. Claro. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Ujú.
Ah. No, de hecho, Gabriela, creo que en el 2013 fue que viajaste a Santo Domingo y no los conseguiste ahí tampoco, digamos, los libros. Claro, claro, claro. Claro. Mm. Claro. Ajá. Sí. Ujú. Sí. Bueno, muchas gracias por traerla entonces y para socializarla. Bueno. Está buenísimo, es un material súper rico para poder pensar estas tensiones entre lo dominicano y lo haitiano. Sí, sí, sí. Sí, porque es todo un contexto, digamos que... Claro. Sí. Claro, claro, claro. Sí, 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 sí. Claro, sí, sí, sí. Claro. Claro, claro, claro. No, no, no. Claro, claro. No, no. Claro, claro. Cerramos la mesa así nos van a sacar del aire. Les agradecemos muchísimo al público, realmente estuvo buenísimo. Sí, sí, la verdad que hubo... Fue súper rico, así que Sí. muchas gracias. Bueno, Gracias, Marcela. gracias a... Bueno, cerramos. Bueno.